Bueno, Bueno, dale, Saquillo. dale. ¿Arranco? Solo voy a recordarles que por favor mantengan los micrófonos apagados y va a haber una pequeña presentación por parte de Pierre, la exposición de Carmen Julia. Ivonne Ramírez nos está acompañando también para hacer algún comentario sobre la propuesta y obviamente va a haber también un espacio de preguntas. Pierre, por favor, las presentaciones, hermano. Listo. Bueno, pues muy buenas noches. En nombre del colectivo Delirante les damos la bienvenida a la octava conferencia de este ciclo que denominamos Horizontes y Perspectivas en tiempos de pandemia. En la noche de hoy nos acompaña Carmen Julia Heredia. Carmen Julia es psicóloga con experiencia en el área social comunitaria. Ha sido docente de las materias de psicología social y psicología comunitaria de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, en la ciudad de Sucre, Bolivia. Cuenta con investigaciones y realización de consultorías en temas de género y salud, y también pues en el área de psicología social. Y desde hace 5 años dirige el Centro Cultural El Mercado, desde donde Carmen Julia intenta hacer intervención comunitaria. La conferencia Carmen Julia, ella la ha llamado Bolivia entre la crisis política y pandémica, apuntes para una intervención en áreas urbanas del país desde la psicología social comunitaria. Entonces, inmensamente a Carmen Julia por compartir su experiencia, su reflexión y conocimiento esta noche. Y en este momento también, pues, permítame porque esté ya listo. En este momento también aprovecho para enviarle un gran saludo a las 26 personas que están participando de esta reunión y un saludo especial a los estudiantes del curso de Comunicación para lo Común del programa de Comunicación Social de la Universidad del Tolima, que sé que desde hoy nos van a estar acompañando en estas conferencias. Entonces, Carmen Julia, muy amable por dedicarnos tu tiempo. Te escuchamos, luego vamos a escuchar a Ivonne con sus comentarios y de ahí abrimos los micrófonos para que la gente interesada en compartir sus dudas, inquietudes, pues lo haga. Ya. Muy buenas noches a al colectivo delirante, a toda la gente que hoy se ha dado cita. Yo estoy realmente muy agradecida por esta invitación, eh, ya que he escuchado las anteriores intervenciones, desafortunadamente la última no. Me parece súper interesante tener que abordar en estos momentos la reflexión y también la praxis. Y es desde ahí que yo quiero hablar, ya que soy sumamente sincera siempre. Yo hace 5 años que he dejado un poco, así de una forma académica y más intensa, el tema de la psicología comunitaria. Sin embargo, también desde mi centro intento, por eso siempre trabajar desde ahí, desde los postulados teóricos, prácticos, desde la comunitaria. Eh, por supuesto que esto, lo que ocurre ahora, la pandemia ha interpelado de una forma también subjetiva a la gente, que es en mi caso, ¿no? Es decir, yo he trabajado casi unos 10, un poco más años en todo lo que significa haber hecho psicología social comunitaria y debido a la problemática y la terrible situación en la que vivimos, me parecía importante y quizás podría ser útil algunas de mis reflexiones, pero sobre todo algunos de los trabajos que yo pude realizar en todo este tiempo. Es así que mi posición siempre es la de diálogo, la de poder intercambiar, reflexionar, y a veces son más las preguntas que las certezas, ¿no? Sin embargo, estoy convencida, hoy más que nunca, de que si no,
O sea, que una de las formas para poder enfrentar esta pandemia es, pues, al lado de lo que se llama la psicología social comunitaria. Hace un momento yo, por ejemplo, he visto cómo, o hemos sabido acá en la ciudad de Sucre, que la sexta persona infectada es una compañera trabajadora, es una obrera. Y en ese sentido, como hace 15, 20 años atrás, etcétera, cuando yo empecé, o más, tal vez 25 años atrás, tal vez cuando empecé esta línea, siempre los sectores más oprimidos, más explotados, siempre terminan pagando absolutamente todo el pato de la boda de un Estado netamente procapitalista, patriarcal, colonial, ¿no? Entonces, desde esa mi pequeña introducción, quiero primero, para mí me ha sido muy importante, además desde la psicología social comunitaria, nosotros tenemos que el objeto, entre comillas, de estudio siempre tiene una historia social, política, que es necesario recobrar. En ese sentido, deseo iniciar con una pequeña, casi un recuento de lo ocurrido en octubre, ya que podemos ver que en Bolivia, asumada, digamos, la crisis política de octubre, es una crisis política que se extiende hasta ahora. Ya sabes. Y que aparte de extenderse, se ha podido unir, digamos, con esta crisis de salud o pandémica, ¿no? Entonces es imposible poder separar esta crisis política con esta crisis pandémica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió desde mi lectura en octubre? ¿No? En octubre, después de terminado el recuento de votos o semi-terminado el recuento de votos, sectores de las clases altas y medias de Bolivia, autoidentificadas probablemente como blancas, hacen un movimiento bastante grande, porque no se puede decir que no, que fue pequeño, fue grande, bajo la consigna y el supuesto de que había un fraude en las elecciones de octubre, donde supuestamente el MAS había cometido este fraude. Entonces, es en las capitales, sobre todo La Paz, Cochabamba, Sucre, Potosí, etcétera, donde los comités cívicos, ¿no? Son los que llevan la batuta bajo el discurso de que era defensa de la democracia. Muy bien. Ahí podemos establecer, por ejemplo, como ciudades como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba estaban bajo un discurso de la democracia y además un liderazgo de este señor Camacho y compañía. Un poco diferente ocurre desde el sur, es decir, y además se llamó el Bloque del Sur, en el cual estaba Chuquisaca, o sea, el Comité de Sucre, estaba el Comité de Potosí, estaba el Comité de Tarija, y se autodenominaron como el Bloque del Sur. Si bien hablaban de una reivindicación democrática, el fondo tenía otro. Era, por ejemplo, desde Potosí llevaban adelante la reivindicación del litio en contra de un decreto supremo que Evo Morales tenía y que estaba básicamente regalando el litio a una transnacional alemana. Por otra parte, Chuquisaca tenía el tema de los recursos naturales, además claramente con una herida puesta sobre el tema de Incahuasi, ¿no? Esto es muy importante
porque el tema de Incahuasi, es decir, para los que no conocen, ¿no?, a los compañeros de Colombia, Incahuasi es un pozo, o son diferentes pozos petroleros, de gas, etcétera, que estaba en los límites entre dos departamentos, que es de Chuquisaca y Santa Cruz. Entonces, el gobierno de Evo Morales, por hacer una venia a las élites burguesas de Santa Cruz, básicamente le regala un territorio de Chuquisaca a Santa Cruz. Por lo tanto, los sectores campesinos, ¿no?, un poco obreros, etcétera, perdió muchísima fuerza en Chuquisaca. Entonces, por otro lado, Tarija también tenía otras reivindicaciones que iban también por los recursos naturales. Por otra parte, también un poco los Caracara de acá, ¿no?, del pueblo indígena, luego la nación Caracara, también se levantó y dijo que quería la renuncia y tenía otras reivindicaciones por el problema que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos. Entonces, estoy convencida de que este movimiento no fue popular, no fue, digamos, obrero campesino. Sin embargo, estaba cobijando detrás de ese otro, más que cobijar, existía un ala, digamos, o otra, que no se identificaba con este otro lado, esta que llevaba el Comité Cívico de Santa Cruz, sino más bien estaba liderizado por acá un compañero llamado Rodrigo Echalar, profesor. Por lo tanto, en Sucre las movilizaciones fueron bastante populares porque se encontraba gente del mercado, etc. Y donde el ala más, digamos, de ultraderecha, que como tope, quedaron un poco aislados, ¿no? Entonces, tomaron más bien aquí la bandera un poco estos sectores. Sin embargo, al llegar a Potosí, donde además estaban esperando mineros, ¿no?, fueron 200 colectivos de mineros, porque de aquí fueron también estudiantes, ¿no? No sé, ya no recuerdo el número de colectivos que fueron hasta allá, pero allá en Potosí tenían que esperar 200 y estaban esperando 200 mineros, donde además no estaban solamente ya las cooperativas, sino también ya los mineros de San Cristóbal también ya habían dicho que iban a partir. Entonces, ahí ocurre alguna gente del MAS, mata a dos mineros, pero sin embargo, esta caravana queda ahí varada, y por otro lado, invisibilizada por el mismo MAS, ¿no?, por el mismo gobierno. Para ellos esto no existía. Y es así que el otro lado, esta línea ultraderechista que se llama de este señor Camacho, es el que toma las riendas y termina obviamente posicionándose. Entonces lo que yo quiero ver es la diferencia, por un lado, estas dos tendencias que había, una que termina obviamente opacada, pese a que tenía una composición social muchísimos más de gente obrera, campesina, incluso minera, ¿no? Y que estaba en Chuquisaca, La Paz, Tarija, ¿no? Y por otro lado, Potosí con reivindicaciones como el litio, y por el otro lado, en otras ciudades como La Paz, Santa Cruz, etcétera, que evidentemente era ultraderechista, ¿no? Y las formas del conflicto fueron absolutamente diferentes. En Sucre, Tarija, Potosí, no se vivió lo que se vivió, por ejemplo, en el Alto, en La Paz y en el Chapare, ¿no? Es decir, cuando el movimiento al socialismo pide, porque sí pidió movilización de las masas,
de sus masas. Algunos han respondido en el Alto, respondieron en el Chapare, respondieron en algunos lugares, tal vez más, pero realmente en Chuquisaca, en Tarija, en Potosí hubo una entrada de los indígenas campesinos absolutamente como fueron, tomaron la plaza y después se volvieron sin ninguna intención de, digamos, hacer una protesta más grande, ¿no? Entonces, ahí se vio, o sea, donde quería medir fuerzas Evo Morales, también ahí se vio de que había disminuido su apoyo en estas ciudades, ¿no? Quiero retomar eso porque vamos a ver que en la pandemia, es decir, ahora, el comportamiento que se tiene en estas ciudades son diferentes. Eso no quiere decir para nada de que estoy asumiendo de que lo ocurrido en el conflicto, en la crisis política ocurrida en octubre, es algo como automático de que si hubo problemas allá en el Alto, ahora es lo mismo aquí, no. Hay obviamente otras variables económicas, sociales y hasta culturales, pero es un buen antecedente para poder entender también la crisis y cómo asume cada, sobre todo comunidad, organización, etcétera, en este momento, ¿no? El gobierno de Áñez obviamente sube, algunos dicen que es golpe de Estado, otros dicen que no, en fin. No voy a entrar a ese tema porque no es este momento, sino lo que el resultado es de que este gobierno no goza del apoyo de los sectores populares, ¿no? Pero además no tiene el control de las asambleas y tampoco tiene el control de los brazos operativos para hacerlo. Es decir, puedes tener los ministros, se han cambiado los ministros, se cambia la alcaldía, lo digo la alcaldesa, pero eso no quiere decir que el resto de los asambleístas se hayan cambiado. En el fondo, el control todavía del Estado, de alguna forma, sigue teniendo el MAS. Y obviamente, con la característica que tiene este gobierno ultraderechista, tiene una ideología absolutamente religiosa y tiende, una de las cosas, ya no tienes el consenso, claro, ¿qué es lo que hace el Estado? Es reprimir. Utiliza en muchos casos la militarización, el exceso de uso de las fuerzas, que lo fue en octubre y que sigue caracterizando este uso no solamente, o sea, ahora para el cumplimiento de la pandemia en algunas de las ciudades, ¿no? Con énfasis en el Alto, en el Chapare, ¿no? Con menos énfasis, por supuesto, en estas otras ciudades, ¿no? Entonces, este gobierno debería ser transitorio, pero nunca termina de transitar. Entonces, y se supone que tiene que llamar a las elecciones, ¿no? ¿Qué lo caracteriza? Además, lo caracteriza de que hace una continuidad de las políticas absolutamente pro burguesía que tenía el MAS. En ese sentido, Chiquitanía se continúa y otros lugares continúan en la expansión agrícola. Mientras iniciaba la pandemia o 2 semanas se seguían quemando los bosques, no se quería anular esta ley, no se quiere anular esta ley porque obviamente los que están ahora como gobierno de turno son los ex socios del gobierno del MAS, ¿no? Entonces, también es muy clara las cuestiones racistas. Esto es muy importante porque empieza a dividir el discurso emitido, las representaciones sociales que empiezan a emitirse desde el Estado. Es decir, tienes la representación de el que cree en Dios, el Dios, no sé, judeo-cristiano, frente al salvaje, ¿no? Al que hace los ritos supuestamente satánicos, ¿no? Entonces,
claramente muestra una cuestión, un perfil muy racista este gobierno, ¿no? Eso no quiere decir en ningún momento que el racismo haya sido superado por el anterior gobierno, no, eso no, pero eso podemos hablar después si les interesa. Muy bien. Otra cosa que es muy importante es ver cómo se han portado las organizaciones de trabajadores durante todo este tiempo. Y estoy hablando no solamente del gobierno transitorio, sino también desde el ascenso de Evo Morales, o sea, los 14 años. ¿Y por qué es importante? Obviamente es importante porque desde la psicología social comunitaria nosotros trabajamos con organizaciones, con comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, al ser estos nuestros, entre comillas, objetos de estudio o de intervención, es necesario conocer, pues, todo su desenvolvimiento histórico. La COP históricamente nunca ha sido así tan independiente, ¿no? Aunque dentro de sus estatutos, bueno, para quienes no saben, es la Central Obrera Boliviana, es un organismo que abarca, ¿no? Donde están todas las organizaciones de trabajadores, ¿no? Tanto, digamos, que tienen un patrón, ¿no? Y como también algunas pequeñas cuentapropistas, etcétera, ¿no? Tiene gremiales, etcétera, ¿no? Entonces es histórico, ha tenido unas luchas de nuestra historia boliviana como muy, muy fuertes, muy hermosas, pero también sabemos de que nunca ha tenido ha dado simpatías en algunos momentos a ciertos gobiernos, etcétera. Pero, digamos, según más o menos he podido ver y según jamás en la historia había sido tan prebendalizada como lo ha sido en los últimos 14 años, como lo fue con el MAS, ¿no? Es decir, la organización obrera y campesina también, por otro lado, porque los campesinos también tienen su organización, ¿no? Pero en ese caso la organización de la COP jamás había sido tan prebendalizada. Es decir, o gran parte de sus dirigentes terminan estando en el Estado, ¿no? Y un Estado que se puede categorizar como, claro, un Estado desde el marxismo, tienes que verlo como categorizarlo, verlo, analizarlo desde una posición de clase, es un Estado burgués porque administra los intereses de clase de la burguesía. Entonces, lo incorporas, lo metes, ¿no? Y resulta que deja a todos los obreros y obreras en total y absoluto desamparo. Es ahí también, y esto es muy importante, ¿no? Que esta forma de llevar adelante significa un retroceso para todo el movimiento obrero, para todo el movimiento campesino, ¿no? Porque además, quieras o no, allí, ¿no? Sabemos que estas organizaciones son las únicas que a través de la historia han sido siempre las encargadas de poder defender al obrero y la obrera, ¿no? Y al cooptarlos, los dejas, además de, no solamente los dejas como la intemperie, sino también haces que ese mismo fascismo, ¿no ves?, se va incubando gracias a esto, ¿no? Entonces, esto es muy importante también porque esto tiene una repercusión para las mismas juntas vecinales. O sea, quieras o no, la clase obrera, y es interesante, ahora digamos que ya algunas lecturas decían, no, los trabajadores, que no, o sea, vemos cómo ahora el trabajo es lo que mueve el mundo, ¿no? O sea, los trabajadores, las trabajadoras son los que mueven. Entonces, es decir, la economía, ¿no? Entonces, es muy importante porque siendo esta vanguardia, también esto tiene unos efectos dentro de las mismas juntas vecinales, ¿no? El prebendalismo también es terrible dentro de las juntas vecinales, es decir, se asume la cuestión de la junta vecinal para poder encontrar algún favor.
Las famosas canchitas también, a mí me han contado horrores acerca de las canchitas que Evo Morales ha hecho. Entonces, ¿quiénes son? Esto significa un retroceso en las organizaciones y, digamos, dentro de las juntas vecinales. Y bueno, las juntas vecinales para nosotros los comunitarios son pues especies o son comunidades, ¿no? Bueno, bien, ya llegamos ahora a las medidas que tomó este gobierno frente al sistema de salud. Bueno, primero es muy importante decir que yo creo que nadie en el mundo ha estado preparado para esto, etcétera, pero sabemos las diferencias, enormes diferencias que podemos tener, aunque se mueran no sé cuántos millones o cuántos miles en China. Sabemos que han hecho un edificio, ¿no? En creo que 10, 20 días, y hoy en Sucre no pueden hacer funcionar un lugar donde se pueda ver los resultados, un laboratorio, ¿no? Entonces su capacidad de respuesta es absolutamente diferente. Entonces, creo que acerca de que tenemos un sistema de salud pésimo, incapacidad de poder responder ni siquiera a los problemas que se tenían como el dengue u otras tan graves como el cáncer y tan apremiantes, no ha podido responder, y eso es algo yo creo que se tiene en toda Latinoamérica, ¿no? Tal vez Chile, no sé. Pero se me hace que eso no voy a repetirlo. De todas formas, una de las primeras cosas que hace esta señora es decir, nos mete a la cuarentena, sin más que eso. Y si no te encierras en la cuarentena, eres un mal tipo, eres un desgraciado, eres un caprichoso, o sea, vos eres el maldito. Esas representaciones sociales empiezan un poco a emerger a través de este confinamiento, ¿no? Por otro lado, otra medida así primerita que hace es inyectarle a la banca privada, le inyecta, aquí tengo anotado, 33.476 millones de bolivianos con fondo de las AFPs, es decir, con todo lo que ahorra el trabajador, y le da, ¿lo ves? A eso para inyectarle a la banca privada. La banca privada te presta tu dinero, sabes que no te perdona nada, pero eso no es novedad. Eso ya lo hizo Evo Morales, ¿no? O sea, le dio de las AFPs, de los ahorros de los trabajadores, ya les dio a los empresarios, a la agroindustria, ¿no? Y esto nos representa el 18.41% del monto que le dio a la... o sea, perdón, una cosa. Dio además, después de unas 2 semanas, vamos a dar bonos de esto, del otro, no sé, ha dado 3 bonos, familia, universal, etcétera. Pero haciendo cuentas, no llega ni al 50% de lo que dio a la banca, ¿no? Esto me parece importante para recordar con qué tipo de Estado y gobierno estamos interactuando. Ya. Por otro lado, ha tenido donaciones, préstamos, está el FMI, etcétera, ¿no? Ya. Pese a todo, realmente no se logra equipar los centros, hay un total desbarajuste, pero también es muy importante el papel que está jugando o están jugando sedes. Sedes son los organismos, son las instituciones encargadas, esto mayormente está al lado del MAS, ¿no? Del anterior gobierno, y que además, de una u otra forma, interfieren, ¿no? Se ha denunciado la otra vez que en Cochabamba, por ejemplo, sedes estaba ocultando todo material de bioseguridad, ¿no? Y ese tipo de cosas como que terminan siendo un poco el cotidiano, ¿no? Ahora bien, ¿qué ha hecho el gobierno local? Me parece muy importante. Y voy a leer específicamente. Yo esto lo he podido recabar a través de una entrevista con un compañero que ha trabajado mucho tiempo ahí, que ahora sigue apoyando, está con algún cargo en el municipio, ¿no? Entonces,
él es exdirector del medio ambiente, y además también ha estado muy a cargo de gestión de riesgos. Él ya ha vivido algunas gestión de riesgos en otros momentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me cuenta? De que el cambio, bueno, hay un cambio de autoridad, estas autoridades no tienen la fortaleza, no tienen además el apoyo ni siquiera de los mismos antes llamados oposición, que ahora son gobierno, porque, ojo, y esto es muy importante, también en algunos lugares como Sucre, por ejemplo, la alcaldesa, ¿no? Está como igual la presidenta Áñez está queriendo ser alcaldesa y también la presidenta quiere ser es presidenciable, ¿no? Entonces están, no sabemos si más ocupadas en candidatear o en responder a la pandemia, pero sobre todo hay una deslegitimación de parte de la gente acerca de esta situación. Ojo, que esto se ha montado, ¿no? Estas personas, o sea, años como las autoridades locales, se han montado en una determinación legal del gobierno del MAS, es decir, a Evo Morales se le permitía ser tanto candidato y presidente, ¿no? Entonces, lo mismo, montados en las mismas leyes, están haciendo esto. Entonces, lo primero que ha hecho, obviamente, el gobierno es acatar supuestamente acatar la emergencia dictaminada desde lo nacional, la alerta, ¿no? La alerta nacional. Para esta alerta nacional se debería hacer un plan de contingencia, me dice. ¿Y qué significa hacer un plan de contingencia? Hacer mesas de trabajo donde todos los aspectos concernientes a los ciudadanos, educación, salud, mercado, transporte, trabajo, psicología, sociología, economía, migración, puedan ser trabajados. Ahí, por ejemplo, deberían estar inmiscuidos instituciones como la universidad, ONGs, etc. Debería haberse hecho un EDAM, ¿no? Que es una evaluación de daños, para determinar la correcta evaluación de quiénes y a quiénes y cómo ha afectado específicamente. Entonces, todo esto no se ha podido hacer, ¿no? Para poder dar una respuesta organizada. Bueno, hasta ahí la cosa es muy grave. Sin embargo, también se nota, he podido ver, también hablaba en la entrevista de que existen, obviamente, algunos barrios y alguna gente que quiere dar respuestas, aunque desorganizadas, las dan. Es por eso la pequeña luz de esperanza que está ahí al fondo y desde donde los psicólogos comunitarios y psicólogas comunitarias pueden actuar o podemos actuar. Entonces, a todo esto, ¿qué es lo que ha toda esta situación política, etcétera, ha causado además ciertas conductas tanto de las clases altas como de los sectores populares. Sobre esas formas, esas representaciones, esas conductas, es donde la psicología social comunitaria puede actuar, ¿no? De diferente impacto, pero tiene una posibilidad para hacerlo, ¿no? Entonces, desde octubre hasta el día de hoy, por ejemplo, sabemos que las clases medias, por su condición de clase, tienden a ponerse un poco, se llama fascistización, ¿no? Se ponen un poco fachas, una ideología ultraconservadora, etcétera, ¿no? Es su condición de clase, ¿no? Esa es su deseo, además de su condición de clase, le obliga a defender la propiedad privada ante todo, más que el bien común, ¿no? Pero la pena es que en este proceso, por ejemplo, hemos podido ver y he podido determinar algunas representaciones, algunas cosas donde también dentro de los sectores populares también está empezando esta forma de ideologizada ultraconservadora. Esto es un tema que podemos
nosotros como psicólogos sociales comunitarios podemos intervenir, ¿no? Por otro lado, ya, perdón, me he perdido. Ya, entonces, tenemos que determinar que existen determinados problemas en las ciudades que algún rato hubo más enfrentamientos, más conflicto con determinadas problemáticas y tiene determinados ahora comportamientos, y repito, no es necesariamente por su adscripción política, pero sí juega un elemento muy importante, ¿no? Y por el otro lado, en esas otras ciudades como Sucre y Tarija, que están de alguna otra forma con otro comportamiento, que como por ejemplo, ¿qué comportamientos, no? Los barrios de acá se han organizado de alguna forma, por ejemplo, para poderse proveer. Por otro lado, también algunos ratos han pedido, no ha habido ningún momento, ningún intento de querer romper la cuarentena. Después, no han acudido a ciertos peticiones del petardazo, el cacerolazo, etc. Realmente se nota un miedo, ¿no? Un miedo que no sabe cómo gestionarlo, pese absolutamente, que también reclaman, y es válido y es totalmente cierto que sus condiciones precarias no le obligan a ir a las calles, ¿no? En cambio, en esos otros lados, por ejemplo, La Paz, Chapare, y algún rato el Beni, donde se decía de que no había ni siquiera contagiados, han intentado salir de la cuarentena, etcétera. Ojo, no estoy diciendo de que todos ahí son masistas y que no, ¿no? Hay una tendencia, existe una tendencia y a veces puede arrastrar y como momentos como también no, ¿no? Es decir, solamente estoy dando una descripción. Bueno, entonces yo creo que me voy directamente, ya creo. Perdón, ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuánto estoy ya? No quisiera. ¿Hola? ¿Hola? No, dale, Carmen Julia, no hay ¿Sí? problema. Sí, Está sí, bien. sí. ¿En cuánto tiempo estoy? Son las 8:44. Sí, mi tiempo 30 he minutos. usado media hora. Vas por 40 minutos. Ya, ¿ves? Me tengo que apoyar. Ya, entonces, ya yendo a la psicología social comunitaria, ya específicamente, ¿no? Para quienes todavía no saben, o tal vez para una forma de entrar a lo más fuerte, dice, ¿no? El avance de la psicología social comunitaria en Latinoamérica ha sido muy pedregoso y además no es reciente, ¿no? Los 60, 70, ¿no? Y está muchísima más unida con lo que es la psicología, antropología, la sociología, etc., ¿no? En Bolivia, por ejemplo, una de quienes han desarrollado muchísimo más la psicología social comunitaria es en Pampajás y con los compañeros Petty y Javier, ¿no? Pero también se ha trabajado desde las ONGs a través de estas con el Estado. Por ejemplo, la primera vez que recuerdo que vi, y no recuerdo si no, yo ya estaba definida, por ejemplo, a ver el tema de ser psicóloga social comunitaria, fue cuando para el temblor de Aikile, ¿no? Y ahí yo creo que empezó en Bolivia de una forma más fuerte. Después también UNITAS ha trabajado mucho con poder local y obviamente las mujeres a través del ejercicio de ciudadanía y también con el tema de la violencia, con creo que menos resultados felices, ¿no? Sus paradigmas obviamente están... lo primero que se quiere, y esto es muy importante, erradicar la orientación terapéutica basada en el modelo médico, ¿no? Que suponía el carácter enfermo de las comunidades. Ese es su primer planteamiento, que inicia en Estados Unidos, pero es en Latinoamérica,
donde nace un deseo de una práctica nace más bien por una práctica, ¿no? De querer responder a las necesidades de la sociedad. Y hay un intento desde el principio de tener que asumir, por ejemplo, la relación horizontal entre investigador e investigado, ¿no? Los fracasos que se tienen en esta larga, que desde su inicio, ¿no? Determinan que una de las cosas más importantes que tiene que tener un proyecto, una forma de intervención, es que los investigados, entre comillas, sean los actores principales de la transformación, ¿no? Entonces, su marco teórico está sustentado en una praxis, ¿no? La antropología, eso ya hemos dicho, pero sobre todo también el marxismo, la fenomenología, el construccionismo, ¿sí? Si no es ecléctica, no podemos hablar de un eclecticismo, sí podemos hablar de una heterogeneidad, ¿no? Y es algo muy importante que en 1979, digamos, nace, o en un boletín de Venezuela, hay lo que se llama, nace la primera de la palabra, o se visibiliza una palabra que se llama intervención en la investigación, que sería después llamada la IAP. Esto implica, bueno, un nuevo rol para nosotros los psicólogos comprometidos con el cambio social y la transformación social. También en 1979, y esto lo tengo que recuperar, estoy recuperando algunas cosas porque creo que es momento de aplicarlas, la desprofesionalización, ¿no? Que es la transmisión de conocimientos propios de la ciencia y sus métodos a los integrantes de las comunidades en el proceso de transformación. Es decir, en este momento de la pandemia, o sea, muchísimo más es vigente esto, ya que, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una intervención, ¿no? Lo que primero tenemos que pensar es cómo vamos a hacerla si no podemos ni siquiera ir hasta allá, ¿no? Y la psicología social comunitaria ya lo había resuelto hace muchos años. Nos dice de que tenemos que crear o hacer resurgir, o más bien trabajar con los investigadores internos. Eso quiere decir que tienes que, a estos investigadores internos de la comunidad, tienes que transferirle, tienes que darle, algunos elementos metodológicos de la ciencia para que sean ellos, desde su realidad, planteen, ¿no? Sus necesidades y la forma, además, cómo podrían salir de esto. O sea, eso es muy importante, ¿no? Es muy importante también en el aspecto metodológico que nosotros tenemos que aplicar o crear herramientas más adecuadas. Es decir, en la psicología social comunitaria tienes que ser absolutamente creativo, ¿no? Esa es una experiencia. Por ejemplo, yo en psicología, en Aikile, se había roto lo que se llama el sentido de comunidad por las fricciones que implicaba vivir en una misma carpa, y por la inevitable forma que el Estado te pone a competir por una frazada, ¿no? Entonces eran gente del mismo barrio que no se hablaba, ¿no? Y se tiraba re mala onda. Entonces, lo que decidimos era, por ejemplo, utilizar ciertas fiestas tradicionales, como el Día de Difuntos, ¿no? Hacer cadenitas en cada casa o en cada carpa, para que la gente vuelva a tener ese, como nosotros llamamos, el sentido de comunidad, ¿no? Entonces, eso es lo que te pide, y creo que en estos momentos pandémicos es absolutamente necesario crear, ¿no? Ciertas metodologías que puedan, sin que tú estés ahí cara a cara con él, las personas puedan crear sus demandas y además sean capaces de llevar adelante, ¿no? Por otro lado, eso se llama, lo que les he dicho, el desarrollo de investigadores externos e internos, nosotros, ¿no? Los externos, ellos los internos. Hay que tomar en cuenta el carácter histórico de la comunidad
y además considerar que la transformación individual es siempre un poco o va conectada necesariamente con la transformación social. Es decir, en estos momentos yo he podido, por ejemplo, ver algunas por el internet o por el WhatsApp, algunos envíos que han mandado desde la psicología y, no sé, pues, clínica, ¿no? Unos abordajes clínicos que yo veía, wow, qué bien, debe ser para la gente que tiene, no sé, Netflix, no sé, ¿no? Es decir, son muy, muy adecuados para gente de clases altas, que nada tienen que ver con la realidad que se vive ahí abajo, allá afuera, con la señora que está vendiendo los fósforos para existir, etcétera, ¿no ve? Entonces, he visto una total descontextualización de los abordajes que están planteando, ¿no? Después, bueno, después, ¿qué son los temas que podemos intervenir? Y creo que en estos un poco yo ya he ido describiendo antes, son básicamente 4. Son los movimientos sociales, con los movimientos políticamente activos, donde se puede hacer un trabajo, aunque en este caso, por ejemplo, en Bolivia es muy complejo decir, o sea, la única forma que ciertos grupos podrían un poco bajar estas formas, digamos, de romper la cuarentena, por decirlo, es a través de un pacto político que no se puede, de nosotros no depende. No podemos decir, si va a ser pacto, van a querer las elecciones, etc. No podemos intervenir en eso como psicólogos comunitarios, pero sin embargo sí se puede hacer una concientización de que es posible, digamos, llevar adelante una elección con todas las... no es una locura, ¿no? Están diciendo de que vamos a morir si van a votar, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer una intervención por ahí. Después, con los problemas sociales de salud, de enfermedad, ¿no? Aquí es muy importante, es fundamental la intervención de la psicología social comunitaria, porque esta forma de enfrentar el tema de la salud como biomédico, ¿no? Se ha ahondado, está calando muy fuerte y además con la ayuda de los militares en muchos lugares, ¿no? Y transitar, nosotros deberíamos ayudar a transitar de esta concepción en estos momentos de la salud como salud biomédica a una salud comunitaria, ¿no? Eso yo sé que tiene hasta inclusive muchísimos problemas con los mismos médicos y médicas y con todo el personal que les parece terrible semejante paradigma, ¿no? Después, otra forma de poder intervenir es en la ingeniería social, ¿no? Diagnosticando cuántos problemas da un sistema social y sus efectos. En este caso, en todo lo que significa esta forma de ponerse de una ideología fascista, que me parece que además está calando en los sectores populares y que me parece muy importante tener que poder intervenir. Y finalmente en el fortalecimiento de la sociedad civil para desarrollar la conciencia de sus derechos, pero yo siempre digo mejor es para desarrollar la conciencia de clase. Esa es mi intervención. Bueno, Carmen Julia, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Ivonne Ramírez, que va a comentar tu presentación, quiero recordarle a la gente que nos acompaña que todas las charlas están subidas en YouTube. Van al canal Delirante Colectivo y ahí van a encontrar las charlas que hasta ahora hemos realizado. Y también contarles que en unos 2 meses seguramente vamos a publicar este material en un libro que va a salir en formato impreso y también digital. Entonces, le doy la palabra a Ivonne Ramírez. Ivonne, muchas gracias, buenas noches por participar y escuchamos tus comentarios. Buenas noches, Pierre. Buenas noches, Carmen Julia. Y bueno, a Isaac
Elías y a la gente que veo en esta sala, así como algunos pocos estudiantes de psicología que me hubiera gustado que tengan una mayor participación, en tanto que justamente estamos hablando de la importancia de los fundamentos de alguna forma de análisis social que ha ido desarrollando la psicología, ¿no? Y bien, Carmen Julia, en el marco del conflicto, digamos, político que hace a la coyuntura actual de esta pandemia, cuyo origen viral ya se lo anunciaba hace mucho, ¿no? Y que quizás la biomedicina, esta mañana charlábamos con Carmen Julia y comentábamos cómo la farmacrática ha ido, por ejemplo, teniendo un avance tan importante, digamos, en contra de un modelo biomédico que se ha quedado asentado en el consultorio, en el modelo hospitalario, ¿no? Y bien decía Carmen Julia, en la auditoría y la policía del síntoma, ¿no? Sin embargo, de pronto toda esta mirada social, socioantropológica, filosófica que le hace falta a la medicina, se está contraponiendo justamente con un discurso de la gente esperanzada en el fármaco, ¿no? Esperanzada posiblemente en la vacuna, esperanzada en las pruebas, desde esos PCRs que además Bolivia los ha tenido siempre. Ese es un problema, es decir, desde hace mucho que los laboratorios se han concentrado directamente en La Paz. Entonces, ni siquiera los otros departamentos del eje han podido implementar, digamos, laboratorios que permitan en algún momento tener un fácil acceso a estas pruebas. Entonces, Bolivia en este conflicto que vive hoy pretende, digamos, aprovisionarse de respiradores, de fármacos, de pruebas, considerando que la problemática, como bien la ha descrito Carmen, se encuentra inserta en un marco político bastante complejo, ¿no? Y como desde la psicología, por ejemplo, se están manejando sí, dos planos, el discurso, el quédate en casa, o sea, no ha faltado algún político por ahí, o realmente no puedo creer cómo esa persona o sea, puede aspirar a ser algún momento una vez más candidato a la presidencia, a la vicepresidencia del país, cuando dice que la alimentación de los bolivianos debiera centrarse en una ración de pollo, de carne, ¿no es cierto? Tomar vegetales y también tomar en cuenta el hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, un poco la psicología también dice muy bien, Carmen Julia, está trabajando y pensando en el estrés, la ansiedad y depresión de una capa de los bolivianos, ¿no? Y desde su concepción, desde la acera, desde el marxismo, en realidad hay clases sociales para las cuales la construcción de lo que va a ser estrés, de lo que va a ser ansiedad, etcétera, va a estar precisamente más sentada en las necesidades vitales del ser humano, ¿no? Esa mujer que vende los fósforos, el migrante, cuando este modelo biomédico en realidad ha centrado sus actuaciones en básicamente, digamos, una medicina de segundo y tercer nivel, donde los municipios a día de hoy no tienen un presupuesto, por ejemplo, para trabajar una buena política de comunicación y menos todavía procesos educativos que, como en este caso, tienen larga data. Se nos entretejen entonces, dice Carmen, esta problemática de las elecciones, ¿no es cierto? Que quizás nos pone una total desventaja frente a otros países que están viviendo la pandemia a nivel de Latinoamérica, quizás con menos aspectos de tirantez social, ¿no? Entonces, ese análisis me parece importante para la psicología porque nos convoca, nos interpela y nos posiciona frente a nuevas situaciones y nuevos actores, ¿no? Nuevos objetos de estudio de la psicología, aperturando justamente, digamos, un brote importante que tuvo la psicología social latinoamericana, pero que de repente, por el propio proceso, quizás no solamente de globalización, sino charlábamos con Carmen de esta posmodernidad, aparece reducida, ¿no?, al espectro del consultorio. Entonces, ese aspecto me parece fundamental, como por ejemplo municipios no saben cómo llegar a la gente, no saben cómo comunicarse con los colectivos sociales, las agrupaciones, y de pronto, digamos, lanzar a la figura del policía, ¿no es cierto?, a la figura del militar, encapsular, o
o sea, nos está remitiendo a los fundamentos más básicos de los modelos conductistas, desde donde se está intentando, digamos, trabajar, y donde además no se visibiliza el rol del psicólogo, que me parece fundamental en esta tarea, ¿no? Yo creo que me gusta esta charla de hoy, porque es una vieja historia con la cual uno transita por las aulas, hablando de la importancia de la psicología social y mucho más la comunitaria para países como Bolivia, ¿no es cierto? Desde esas epistemologías del sur que nos están convocando precisamente a responder a las demandas sociales que situaciones como esta pandemia, digamos, ponen en evidencia y gravitan más por ser mundiales. Si esta problemática seguramente hubiera acontecido, hubiera afectado al nivel de una epidemia nacional, una epidemia de la América del Sur, posiblemente no nos hubiéramos encontrado en la situación en la cual estamos frente a que un Estado débil, no solamente de los 14 años, sino de mucho más atrás, ha venido arrastrando un sistema de salud y un sistema de educación, ¿no es cierto?, bastante alejados de las ciencias sociales y cuyo rol realmente lo estamos hoy en día pagando a costes muy altos. Creo que eso tendría para comentar, felicitar a Carmen, pedir a los estudiantes y agradecer que además esta presentación sea luego difundida por el Face y realmente ojalá documentada, porque creo que tenemos que empezar a leernos y empezar a hacer teoría, ojalá fundamentada a partir de la lectura de nuestras realidades y nuestras problemáticas. Gracias, Carmen. Bueno, Ivonne, muchas gracias por tus comentarios y damos entonces la palabra a la gente que en este momento permanece conectada. Comentarios, preguntas, por favor. Bien, buenas noches. Mi nombre es Isaac, Hola, Isaac. la ciudad de Chía, Cundinamarca. Soy estudiante de la Universidad del Tolima. Y bueno, pues ahorita hacía referencia en un comentario, hacía referencia hacia Luzmila Carpio, que es una artista boliviana a la cual admiro mucho. Y sé que en algún momento tuvo un cargo diplomático en el gobierno de Evo Morales. Y quisiera saber si saben algo de ella, de la posición que ella ha tomado después de la salida de Morales del poder para las amigas de Bolivia. Gracias. Listo, Isaac. Gracias por la pregunta. Carmen, Julia, Ivonne, ¿tienen respuesta? Adelante, Carmen, por favor. Sí, sabíamos hace mucho tiempo de dónde que ella era embajadora de allá, ¿no? En Europa. Creo que una de las cosas que tomó el gobierno del MAS, además, un momento, una especie de también cooptación de sectores del arte. Ahora, yo creo que de inicio, digamos, el MAS ha significado tenía un peso y agarró además el peso simbólico de lo indígena, ¿no? Y claro que esta compañera, como no, era parte de ese tremendo peso simbólico que tenía de lo indio, de lo indígena, pero desafortunadamente el MAS se quedó en una cuestión más simbólica y no logró ni siquiera introducir unos cambios más profundos en lo que significa la parte económica o realmente la autodeterminación de los pueblos. En este momento no sé cuál será la posición de la compañera, pero en todo caso se puede, para mí, comprender que mucha gente al principio, gente muy progresista, gente que había creído en el cambio realmente hacia una sociedad no colonialista, socialista, haya apoyado, ¿no? Hayamos apoyado, me incluyo, esta opción. Pero no sé realmente cuál es su posición actualmente. ¿Alguien más?
Presente. Sí, Isaac. Acá Isaac. El otro Isaac. Bueno, gracias por la presentación, por la exposición. Yo quería consultar si Carmen Julia considera que las propuestas de la psicología comunitaria, no solo desde la postura, sino desde las técnicas, las metodologías que se pudiesen emplear, esta reestructuración de lo colectivo, esta importancia que se tiene que dar a estos aspectos, se podría constituir en política pública, ¿no? Si crees que las experiencias que hay tanto en Bolivia como en Latinoamérica dan para modificar esta lógica de salud que comentaba Ivonne, esta forma de atender y de responder a las pandemias. Paso la palabra. Listo. Ya, o sea, súper interesante tu pregunta, ¿no? Porque en realidad el momento que, digamos, la psicología social comunitaria plantea sus métodos, su metodología, etcétera, es para la liberación. Es en un sentido, y utiliza además muchísimo marxismo, ¿no ves? Por eso la conciencia, tomar conciencia, conciencia de clase, etcétera, que cada uno ya podrá trabajar con su comunidad o sus grupos o su organización. El momento en que tú le pones al Estado, este Estado además, ¿no ves? A sus pies puede cambiar absolutamente el sentido. Corre un peligro, ¿no? Pero también es en la misma psicología social comunitaria que de alguna forma, y lo tengo por ahí anotado, quisiera, bueno, voy a tratar de... ¿qué puede ser, digamos, qué puedes trabajar dentro de una institución, ¿no? Estatal, sin quitarle, además, o sea, el sentido un poco transformador de la psicología social. Yo creo que existen cosas en las cuales, por ejemplo, el enfoque que tiene la psicología comunitaria no es solamente pedirle, ¿no? En este caso, al proveedor, que es el Estado, o sea, ya nos vamos a organizar porque no tenemos agua, así que el Estado, ¿lo ves? Al darnos agua, lo que tiene que hacer es volverse, y en lo que ha pasado, por eso yo también hablaba como las ONGs, ciertas ONGs han tenido cosas menos felices, ¿no? Menos felices, porque realmente han agarrado la psicología comunitaria y la han vuelto al servicio del Estado y sus intereses. ¿Y cuál ha sido el problema? El problema ha sido en el cual no era solamente el proveedor del servicio, ¿no ve? Sino era el que estructuraba y decía qué es lo que iba a hacer, cómo se iba a hacer, dónde se iba a hacer y qué es lo que necesitaba. ¿no? Entonces, en ese sentido, es peligroso, puede pasar eso, estamos conscientes de eso y hay que estar muy conscientes de que desde el Estado puedes cooptar una posición tan transformadora como esta. ¿okay? Pero también creo que puedes a través utilizar la exigibilidad de un derecho a este mismo Estado. Puedes utilizar eso sin que comprometan realmente un poco, digámoslo así, la conciencia de la comunidad, ¿no? Es decir, del grupo. Es algo que puede pasar, generalmente pasa lo que estás diciendo, y por eso también es muy importante que exista una psicología social comunitaria o quienes quieran trabajar o queremos trabajar un poco lejos de estas instancias del poder. Que podamos intervenir lejos de estas, con todo lo que significa limitaciones, ¿no? Por ejemplo, hacer en este momento para hacer un mapeo, hacer un levantamiento de daños,
implica mucha plata, mucho, etcétera, ¿no? Pero también podemos optar, por ejemplo, desde la independencia, hacer un levantamiento de datos, por ejemplo, de unos 2 o 3 barrios, ¿no? Y me parece muy importante también que los psicólogos sociales comunitarios, o psicólogos, sociólogos, antropólogos, podamos gestar algunas propuestas lejos de este estado, ¿no? O sea, y tenemos que siempre levantar la independencia, ¿no? Apoyar, por ejemplo, una cosa que ha perdido muchas organizaciones, la independencia de partidista, ¿no? Sin que eso no signifique que seas político. No sé si he podido responderte, Isaac. Gracias. Y también, no sé si Ivonne podría acotar al tema. Así yo creo que daríamos la palabra a algunas otras personas que están escribiendo en el chat, creo. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Mientras alistan sus comentarios, les recuerdo que la próxima conferencia va a ser el martes de la siguiente semana. Estará a cargo de María Concepción López Silva. María Concepción va a estar desde México. Ella es doctora en salud colectiva, medio ambiente y sociedad. Y nos va a hablar sobre la situación de las poblaciones indígenas mexicanas frente al COVID-19. Me parece, perdón, pero parece realmente genial. Voy a insistir, porque la situación, por ejemplo, de las comunidades indígenas es muy grave en este momento. Yo creo que en todos los lugares de Latinoamérica es muy terrible e implica una intervención que pueda además saldar, unir otra vez esta relación campo-ciudad. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Hola Carmen Julia, buenas noches igual a todas las personas que están. Mm, yo realmente no sé muy bien lo que voy a preguntar, pero igual me voy a lanzar a preguntar para no quedarme con esta idea y poder escuchar la opinión. Tiene que ver con esto que decías, Carmen Julia, del sentido de comunidad. Y yo me preguntaba, ¿cómo en una situación tan crítica que exige tantos recursos para afrontarla, ¿no? Tanto como materiales, como más internos, ¿no? Yo creo que sí son, bueno, yo no creo que ustedes descrean en la importancia de lo interno como los recursos de afrontamiento emocionales, cognitivos frente a esta situación, pero claramente hay otros factores que podrían ser mucho más determinantes, ¿no? Como, como los que tú has analizado hoy y también como los que otras personas han estado analizando en otras charlas en este mismo foro. Yo pensaba un poco, por ejemplo, cuán importantes son los espacios de articulación pequeñitos, como colectivas que se articulan en relación a diferentes demandas, ideologías o creencias, no sé.
Y pensaba, por ejemplo, cómo dentro de estos espacios de pronto es un poco más fácil dialogar, ¿no? Y tener acuerdos y poder imaginar acciones más concretas para enfrentar situaciones. Pero me estoy imaginando cómo sería posible en un nivel más macro, más general, ¿no? Es decir, se puede crear un sentido comunitario, es decir, que vaya más allá de todo este interés individualista o como tú decías, ¿no? Que emerge con la clase y que es tan evidente y es tan jodido. Yo me he puesto a pensar, por ejemplo, en las publicidades que ha hecho el gobierno en este último tiempo, que más que un respaldo, un apoyo, son un mensaje de terror. Igual Isaac lo analizaba cuando él hizo su exposición. Entonces, no sé, Carmen Julia, si me dejo entender el sentido de esta pregunta, pero pucha, realmente, ¿cómo lo podríamos lograr? O sea, yo quisiera poder trascender esta pregunta a lo ideológico, porque también entiendo que eso es un bando que debe respetarse, pero pensando más o menos en propuestas, digamos, en cómo enfrentarlo en adelante, porque yo me adscribo a lo que tú decías, esta última parte, ¿no? La independencia y la capacidad de manejar lo que en palabras importantes para mí sería, por ejemplo, la autonomía, ¿no? Y bueno, por ahí más o menos. Gracias, Lichi. Además, un gran saludo. Tu pregunta es súper importante también, porque cuando a veces hablamos de comunidad, hay tantas cosas, ¿no? Descritas. Comunidad, podemos decir, comunidad LGTB, mi barrio. Entonces, hay muchas formas que se pueden entender desde lo cotidiano, pero también la psicología comunitaria ha logrado, por ejemplo, hacer conceptualizaciones, y yo he preferido quedarme con una que me parece muy importante, ¿no? Dice, es una población que viven juntos en un lugar en condiciones específicas de organización y de cohesión social y cultural. ¿Sí? Eso no quiere decir, por ejemplo, que si tú vas a hacer una intervención desde la psicología social comunitaria, muy bien puedes hablar de la comunidad LGTB. ¿Por qué? Porque puedes hacer primero un análisis acerca de qué, desde lo que es el sentido de comunidad, ¿no? El sentido de comunidad, que es un principio organizacional de los aspectos afectivos. Es decir, lo que tú estás diciendo un poco, estoy entendiendo, es cómo se va a hilar la parte social con la parte psicológica, así netamente individual, ¿no? Entonces, la psicología social comunitaria, por eso agarra el concepto de sentido de comunidad, que lo plantea como un principio de organización de los afectos. Entonces, ¿cómo vas a organizar? ¿Cómo hacer? ¿Estoy frente o no estoy frente a una comunidad? ¿No? Por ejemplo, los grupos feministas, por muchas diferencias que puedan tener, tienen un sentido de comunidad. Tienen, o sea, ¿por qué? Porque hay un sentido que se llama, tienes que analizar 4 cosas, ¿no? Si existe un sentido de pertenencia, si existe una influencia entre uno y otro, ¿no? Si puedes satisfacer algunas necesidades, ¿ya? Y si existe de alguna u otra forma una conexión emocional, ¿no? Estas cosas, al analizar, por ejemplo, lo que vas a poder determinar es si puedo hablar de una comunidad o no estoy hablando de una comunidad. Muchas veces, por ejemplo, las clases medias y altas, y sobre todo así, no tienen mucho sentido si no podemos hablar de un sentido de comunidad, porque sus necesidades, por ejemplo, están satisfechas en otros lugares, no hay. Aunque claro, hay una descripción de clase, etcétera, etcétera, pero no puedes hacer una intervención. Sin embargo, en los lugares que significan barrios, ¿no? Los barrios periurbanos, etcétera, etcétera, es muy
estos cuatro aspectos que te he hablado, es muy fácil determinarlos, ¿no? Entonces, no sé si te he dado una respuesta, pero si queremos, seguimos. ¿Alguien más? Creo que hay alguien. Ah, no, ya. Hola, ¿puedo? Muchas gracias. ¿Puedo? Sí, claro, claro, dale. Bueno, también más que necesariamente una pregunta, es como un comentario y de ahí un poco sí qué opinas, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que hay una parte de, digamos, de contradicción entre lo que está viviendo el mundo en general, ¿no? Y esta cuestión del aislamiento social y la angustia que nos da a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente analiza esto desde el terror de decir, nos vamos volviendo más individualistas, nos vamos volviendo, quedando en el aislamiento, etcétera. Pero yo creo que o sea, que esta cuestión del sentido de comunidad, por ejemplo, pues en las ciudades está perdido de por sí en general. Tienes razón en que si tú perteneces a un grupo feminista, por ejemplo, o LGBT o cualquier otra identidad a la que te adscribas, pues tienes este sentido de comunidad. Pero en la vida cotidiana, muchas incluso de esas identidades no están físicamente unidas, ¿no? O sea, son identidades un poco, muchas son virtuales, muchas son, digamos, enunciativas de sumarse a causas y tal, pero no son tanto físicas, ¿no? Entonces yo creo que hay un poco esta no reconocimiento, el no reconocer que en realidad de por sí estamos bien aislados en las ciudades y sobre todo en la dinámica de la vida más urbana y moderna, ¿no? Y entonces a mí me parece muy interesante bueno, por un lado eso, por otro lado, cuando hablan los epidemiólogos en las preocupaciones sanitarias son suicidios en las personas depresivas que se quedan solas y se pueden deprimir excesivamente, personas de la tercera edad que no tienen contacto físico y también pueden vivir muy, muy grave el tema intrafamiliar, por supuesto, y no solo el tema de violencia intrafamiliar, el tema de lo que para una mujer puede significar poder salir de su casa para liberarse de la carga doméstica, ¿no? En cualquier sentido, sea de cuidado de hijos, sea de trabajo doméstico, sea simplemente de estar oyendo los problemas de la casa. Todo eso ahorita está bloqueado y está esta indicación de quedarnos en casa y no movernos, pero por otro lado, hay experiencias súper bonitas y súper interesantes. Por ejemplo, creo que es en Islandia, si no me equivoco, que están convocando a las personas a salir a abrazar un árbol individualmente, ¿no? A hacer paseos individuales por la montaña o por el parque o por espacios físicos en naturaleza. Y con unos resultados estupendos en la salud mental, en las emociones, en esta dificultad de superar el aislamiento. Entonces, no sé si te parece que a lo mejor también tendríamos que sí darle a la dimensión individual un lugar que lo tiene y que es importante, sin perder esto otro, por supuesto, que yo todavía no tengo tan claro cómo en la ciudad podemos, digamos, sí promover un espíritu, un sentido comunitario, ¿no? No me ha tocado ver experiencias en vivo veo las experiencias que hay en las redes sociales de gestos muy nobles de comunidades urbanas, pero no me ha tocado a mí en mi lugar, ¿no? Entonces, en cambio, está como un poco este pasmo que tenemos de repente las personas de decir,
nos dicen quédate en casa y es en serio, me quedo en casa, pero entonces están generando situaciones muy complicadas para la salud mental familiar, ¿no? Y la verdad, o sea, afectándose todos, los hijos, los padres, las madres, las hijas, todo mundo termina en una situación como esta, pues, afectado, y entonces creo que sí que también tendría que haber estrategias. A mí salir a abrazar un árbol me pareció súper bonito. Es todo, nada más quería compartir. ¿Qué piensas? Oye, muchas gracias por pregunta, tus comentarios. Yo pienso que quienes estamos y podemos encerrarnos somos una clase social, ¿no? Es una clase social un poco acomodada, clase media para arriba, ¿no? Los sectores más, digamos, más oprimidos económicamente no pueden encerrarse, ¿no? Entonces, esta cuestión a veces del encierro, de este sentir psicológico individual, estar encerrado, es absolutamente para una clase social, ¿no? Los sectores trabajadores, obreros, no tienen esta vivencia. Ahora bien, ¿qué es lo que me parece muy importante? Es que, ¿qué desata? ¿Qué se puede ver? ¿Qué es lo que además esta pandemia está pudiendo, digamos, visibilizar? Creo que es, ¿no? En la peste, me parece que es muy poético lo que dice, desnuda al ser humano. Es desnuda todo lo que somos, pero también desnuda desde el ser humano y desnuda todas las instituciones y organizaciones. Y desnuda un sistema capitalista que además te dice que a través de una, digamos, del encierro, ¿no? Vas a poder cambiar y transformar esto. Es un encierro que tiene que ver con una cuestión, con una moral muy capitalista. Es decir, te encierras y es además tu individualidad lo que va a determinar si los otros están bien o mal. Entonces, sin embargo, creo que el encierro solamente, aparte de que es algo absolutamente de clase, ¿no? También tiene que mostrarnos de que es posible, por ejemplo, la solidaridad, es posible, no importa dónde te encuentres, hacer otro tipo de trabajos y otra forma de convivencia con tu entorno. Si, digamos, para ti significa ir a dar un abrazo al árbol y eso para ti significa una especie de tranquilidad, etcétera, pues es otra forma de relacionamiento. Sin embargo, nosotros los psicólogos sociales comunitarios insistimos en que tenemos que no ir por el camino de la individualidad, ¿no? No es agarrar y decir, me voy a abrazar un árbol, ¿no? Sino más bien vamos a organizar al barrio para que todos podamos limpiar en la mañana. Es decir, esta cuestión de contacto, de poder saber que estás en un espacio que además puede responder, que no se ha terminado, porque este confinamiento y esta cuestión de la pandemia es un enfrentar la muerte. Y enfrentar la muerte significa una crisis, obviamente es una crisis, pero no la vas a poder digamos, enfrentar, decir, bueno, yo voy, lindo, me abrazo al árbol, sino tienes que aprender a más bien a motivar a tu mismo barrio, por muy, digamos, clase mediero que sea, a hacer tareas conjuntas, ya sea limpiar la calle, ¿no? Eso, por ejemplo, nosotros desde nuestro centro cultural, que se llama El Mercado, estamos asumiendo cada mañana, poniendo exposiciones pictóricas,
poniendo música y nuestro espacio ahora se ha vuelto como una especie de radio del vecindario. Aquí viene la gente, se queja, dice que esto, que lo otro, ¿no? O sea, o me mandan mensajes. Después pasa la gente, yo anuncio de que está viniendo la señora con el pancito, que está vendiendo la mandarina, ¿no ve? Entonces creo que se trata, inclusive desde este confinamiento, hacer algunas cosas que te puedan conectar con el otro y que sepas que lo que estás haciendo es un cuidado del otro. No sé si he podido responderte. Sí, muchas gracias. En realidad, me voy bueno, en realidad sí creo que hay una buena parte de la población muy marginada que se tiene que quedar aquí. Por ejemplo, tengo muchas compañeras que son mamás de bebés pequeños y que no trabajan fuera de la casa porque el marido es un impositivo que dice tú no porque tú tienes que quedarte, aunque necesitemos dinero tú no sales, y que, por ejemplo, para ellas no poder salir a comprar o ir a ver a la comadre o ir a trabajar con un grupo, con su grupo, o incluso ir con su grupo de la iglesia, ¿no? O sea, son espacios que son sus espacios personales, que son espacios que les permiten salir de una situación que es complicada de por sí, y más en una situación de estrés como la pandemia, y que efectivamente están ahorita viviendo situaciones de las que no tienen mucho margen de salir, ¿no? Igual, esto que me cuentas de la estrategia, que nos cuentas de la estrategia de tu centro comunitario está súper bonita, definitivamente. Pero sí creo que, o sea, de acuerdo estoy en que es el encierro o el aislamiento es una estrategia bastante clasista. También creo que hay una realidad de contención del contagio que está ahí y que hay como que cada región está viendo cómo la resuelve, ¿no? Pero, y digamos que en general creo que no deberíamos universalizar ninguna de las situaciones, o sea, ni es que toda la gente marginada se tiene que quedar, no se puede quedar en su casa, ni tampoco al contrario, hay mucha gente que es clase media, muchísimos profesionistas que tienen que trabajar o no profesionistas y están saliendo, ¿no? Pero, digamos, hablando del encierro, hablando de esa pérdida de autonomía, hay estudios incluso de cómo hasta el uso de anticonceptivos va a afectarse, porque las mujeres no pueden salir a comprar sus anticonceptivos, ¿no? Entonces, hablando de esos límites individuales, creo que también esa dimensión personal y especialmente para las mujeres es súper importante y está muy golpeada ahorita, ¿no? Pero bien, seguiremos conversando de esto. Gracias. Perdón, que este tema acerca de la violencia sobre la mujer, etcétera, ¿no ve? Yo ahí también le convoco a Lisette, que ha hablado y que trabaja o ha trabajado acerca de este tema. ¿Cómo tendrían que ser los enfoques respecto a ¿no? O sea, ¿qué haríamos nosotros como psicólogos comunitarios? Yo estaba pensando, por ejemplo, existen algunas experiencias a nivel latinoamericano que es más bien el barrio el que controla, ¿no? Pero ya, digamos que ahorita no estás organizada, no estás sobre ese tema, el barrio es sumamente machista, patriarcal, silencioso, peor ahora, entonces no. Entonces tienes que encontrar otros mecanismos. Y en este momento, por ejemplo, en los mercados, que bueno, ahora supuestamente van los hombres, pero siempre están ahí también las mujeres, o usar, digamos, en los barrios los mismos lugares donde son las postas sanitarias
como espacios para poder informar, saber que están ahí, y también en los, o sea, hay información y además tienes la capacidad de poder denunciar. Si no, también lo podrías hacer en los mercados, que tendrían que estar ahí puestos totalmente, todo el tiempo, recibiendo las denuncias, ¿no? Y claro, obviamente también el tema de la televisión, como decía Ivonne, en este momento nosotros no tenemos ni siquiera un programa que pueda guiar sobre este tema. Hoy hablaba con una compañera de aquí del barrio, exactamente por lo que hacemos todas estas cosas de callería de arte y demás. Me decía, Carmen, me gusta ese programa, ¿sabes por qué? Porque nos ha empezado a hablar si es bueno o no es bueno embarazarse este tiempo. ¿Mm? Y que ha dicho, no, que no es bueno, que tenemos que cuidarnos porque realmente, o sea, ¿qué puede pasar si, no? ¡Wow! Dije, pero qué maravilla. Pero esas cosas no están dentro de una, digamos, de una forma de enfrentar esta pandemia. No están, no hay programas de televisión, no existe absolutamente nada que te pueda dar otra forma de enfrentar esta violencia. ¿Mm? No sé. No sé. Creo que Milton Dionisio quería preguntar, comentar algo. Sí, Pierre, buenas noches. Buenas noches a todos y muchas gracias por la interesante exposición. Yo estoy de acuerdo con que las dinámicas de cuarentena y la gente que se tiene que quedar en la casa aquí en Colombia, sí pertenecemos a ese sector a ese sector medio de la población. Mucha gente, la gente trabajadora, la gente del sector obrero, aquí en Colombia ya ha vivido toda la cuarentena teniendo que trabajar, o ahora hace pocos días ya comenzaron a suavizarse, comenzó a suavizarse un poco la cuarentena y han tenido que salir a trabajar. Desde ese punto de vista creo que sí, estas medidas acrecentan las diferencias sociales, crean formas de segregación y esto sobre todo a largo plazo puede ser grave. Sabemos que estas medidas, esta situación no va a tener una solución pronta, bueno, por lo menos eso es lo que parece, y puede ser que esas diferencias sociales aún crezcan más. Y para países como Colombia y supongo yo Bolivia, eso es una situación difícil a futuro, países en donde las diferencias sociales son tan grandes. Y mi pregunta era, ¿qué estrategias se pueden tomar para que la gente, por ejemplo, de la clase media que se queda en sus casas, pueda también entrar en contacto, pueda hacerse alianzas sociales con las personas que en este momento tienen que trabajar? ¿Qué estrategias puede haber comunitarias para que el impacto de estas diferencias no sea tan grande? Tú mencionabas algunas cosas. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, también desde casa? Tú ahora decías
programas de televisión, acciones en los medios que de alguna manera rebajen ese impacto de la diferencia que va a crear estas medidas de cuarentena, que ciertamente nos están diferenciando tanto. Muchas gracias. Gracias, Milton. A ver. Bueno, mira, a mí realmente también me emociona, ¿no? Que tengas esta capacidad de poderte poner en los zapatos de las otras personas y de los otros sectores. Creo que es fundamental. Pienso que esto pasa por una siempre organización del barrio donde estás, ¿no? Repito, no importa si es muy pequeña tu barrio, no importa cuán clase mediero pueda ser, puedes buscar estrategias para que la gente, la solidaridad, en este caso, pueda funcionar. Creo que es muy importante eso, ¿no? Que desde los barrios podamos activar esto. Es lo que hablaba hace un momento, no sé si recuerdan, más allá de que el Estado está totalmente desorganizado, ¿no? Existe una clase, o sea, existe una sociedad, ya sea desde los sectores clase medieros que quieren apoyar. Entonces, se necesita apoyar estas formas, es decir, necesitamos organizarnos dentro de nuestros propios espacios. Y esa es una interpelación también a nosotros como psicólogos comunitarios. Es decir, si no puedes tú, generalmente lo que se hacía era ir a un lugar, estar, etcétera, ¿no? O finalmente algunos momentos yo he vivido, pero ahora no se puede. Entonces, es desde tu lugar que tienes que empezar a organizar. Y es muy complejo, sé que es muy difícil, por eso ahí también la psicología te dice, comunitaria, tienes que ser muy creativo cuando lo haces, ¿no? Puede ser que tú plantees para tu vecino, mira, no sé, los viernes podamos repartir, ya sea, depende de dónde te encuentres, unas pequeñas cosas para repartir acerca de teléfonos, o hagamos alguna actividad que implique, como les he dicho, limpiar, etcétera, etcétera, y a partir de eso se pueda generar una solidaridad con otros sectores, ¿no? Pero solidaridad no implica de mirarte de arriba y te voy a dar todo lo más, digamos, te voy a dar lo que no me sirve, ¿no? Sino realmente organizarte para poder apoyar estos otros sectores, ¿no? Simplemente eso. No sé si he podido responder. Yo tengo una pregunta, Carmen Julio. Sí, mira, en este periodo de cuarentena, creo que hay múltiples preocupaciones, ¿no? Por un lado está la preocupación de un amplio sector poblacional que lo está pasando bastante mal, pues porque es un sector poblacional abandonado por los estados, que vive el día a día y que, bueno, es un sector sobre el que tiene que caer toda la capacidad solidaria que puede desarrollar una sociedad. Pero también hay una preocupación que es la de los grandes capitales.
Y yo debo ser sincero, a mí me tiene muy contento esa preocupación, porque los grandes capitales están muy preocupados, pero además molestos, porque se les está cayendo el mundo que habían logrado construir desde hace 40, 50 años. Los movimientos ecologistas y ambientalistas desde hace 30 años insistían en la necesidad y obligación de desacelerar el ritmo del mundo, porque el ritmo que estaba llevando el mundo pues era un ritmo autodestructivo. Y en el caso de las izquierdas contemporáneas, creo que una de las exigencias que también se hacía desde hace rato era que se tenía que decrecer la economía. Y esas dos cosas están sucediendo en el periodo de la cuarentena, ¿no? El decrecimiento económico es un hecho y la desaceleración del mundo también. Sobre esos dos hechos que tienen muy preocupados a los grandes capitales, esos grandes capitales se están organizando. Y es claro que de aquí hasta julio del próximo año van a utilizar todas sus estrategias de seducción, persuasión, pero también de violencia y agresión para poder salir de ese montón de mercancías que ahorita tienen represadas en sus bodegas en Asia y también en Europa y Estados Unidos. Yo ahí lo que te quiero preguntar es cómo nos vamos a organizar, porque pues es claro que el mundo va a estar con otro ritmo, las relaciones interpersonales, cotidianas del barrio van a estar también un poquito trastocadas. Y la pregunta en concreto es, Carmen Julia, ¿tú cómo ves la posibilidad de organizar la comunidad desde las redes sociales y desde el mundo virtual? No, es bien grande la pregunta, ¿no? Creo que desde, como sea, estas transnacionales, el capital que está perdiendo ahora, siempre le va a hacer pagar el pato de la boda a la clase obrera. O sea, no importa cuánto esté perdiendo ahora, no importa, sino siempre va a ser la clase obrera explotada, oprimida, trabajadora la que la va a pagar. Por eso yo tomaba como ejemplo en lo que ha tomado el gobierno de Áñez, ¿no? Que ha hecho, ha inyectado un montón de plata a la banca privada, le va a dar mucha, pero mucha solvencia prestada del Fondo Monetario Internacional, etcétera, le va a dar a la banca privada. Está, además, no solamente ahora, ya estaba, yo creo que también eso es algo muy importante que tenemos que determinar, de que ya existía una crisis del capitalismo, que ahora se va perfectamente a disimular, y es decir, esta pandemia de alguna forma va a llevar a la mayor explotación de la gente, de los sectores más oprimidos y más explotados. ¿En qué sentido? Porque además ya las peticiones actualmente son de que, bueno, vamos a perder, entonces no se tiene que subir el salario, además se tiene que flexibilizar los derechos laborales, y todos estos derechos laborales, pero además eso ya estaba un poco antes de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, las transnacionales acá en Bolivia, chinas, traídas por Morales, ya era una absoluta y desgraciada flexibilización que se tenía de los derechos laborales, ¿no? Entonces, la pandemia lo que hace es como ahondar una crisis que ya venía del capitalismo, ¿no? Es decir,
esto se pone muchísimo más fea, más grave, y los que siempre van a poder aprovechar de eso son los grandes capitales. No creo que eso vaya a cambiar, va a ser más terrible, ¿no? Ahora, perdón, esa era una primera parte, ¿no? ¿Me puedes repetir la segunda? Que es, sí, me dices de que si es a partir de esta parte, digamos, virtual o a través de, se puede hacer una transformación. Yo creo que sí y no. Tenemos que pelearla para empezar de que el Internet sea gratuito, ¿no? De que realmente llegue a todos, si acaso, ¿no? Pero de todas formas, esta es algo medio... Todas las reivindicaciones que se las ha hecho obreras históricas han sido la calle, ¿no? Ese es también algo muy grave que en este momento la pandemia nos pone. Los sectores más oprimidos, más explotados, más jodidos de la historia no pueden tomar la calle, no podemos tomar la calle. Es más, ha habido hasta una criminalización en México que las feministas son las cabronas que han tomado en las calles antes, que ellas son las, ¿no? Es decir, históricamente siempre han sido las calles los espacios en los cuales la clase obrera trabajadora la que le ha arrancado, porque eso ha hecho históricamente, le ha arrancado al Estado algún derecho. En este momento no podemos hacer eso. O eso por lo menos conviene. Entonces, creo que a través de la parte de todo lo virtual es un instrumento. Tiene que ser un instrumento, pero eso no significa sustituir, llegado un momento, siempre las tomas de las calles, ¿no? O sea, este es también y muy interesante tu pregunta, porque, por ejemplo, es eso, ¿no? Es decir, yo quiero el bono, quiero esto, y quiero quedarme en casa, quiero que todas las mujeres, pero ¿cómo le vas a presionar al Estado para que eso cumpla? No se puede, ¿no? Es decir, está bien el cacerolazo, etcétera, etcétera, pero si no quiere, ¿cómo vas a presionar? Esas son también las preguntas que nos vamos haciendo, todos que, como vos, como otras, pero sin embargo creo que sí, a través de esto puedes lograr algunas cosas, pero jamás va a poder ser la calle como el espacio privilegiado para poder llegar a una conquista, digamos. Bueno, pues Carmen Julia, mira, esto ha estado tan bueno que ya van a ser las 10 de la noche y seguimos conectados 22. Hoy llegamos a tener 49 personas conectadas. Entonces, bueno, ha estado muy bien. Yo en nombre del colectivo Delirante te agradezco por tu enriquecedora intervención. También a Ivonne por sus valiosos comentarios, a las preguntas, comentarios de la gente que también estuvo conectada. Y les recuerdo que nos encontramos el próximo martes a las 8 de la noche. Va a estar María Concepción López Silva desde México hablándonos sobre la situación de las poblaciones indígenas mexicanas frente al COVID-19. Entonces, muchas gracias y buenas noches. Adiós, gracias. Sí. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias a todos, gracias y nos vemos el próximo martes con la compañera. Gracias Ivonne por todos y al colectivo, gracias.